Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia González. Es un verdadero gusto y placer brindar una charla más, una plática con ustedes para hablar sobre temas de la salud, sobre temas en los cuales nos permiten entender el origen de las enfermedades. Estamos con ustedes, recuerde, dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista. Aquí en Puebla de Los Ángeles, el teléfono para que usted nos llame 01-222-240-7482. Con LADA 222-240-7482. El celular para que usted nos pueda mandar un mensajito al WhatsApp más 521 2221 400645. Si es del interior del país, solamente es 2221 2221 52 98 44. Y si es de fuera del país, es más 521. Y el celular para que usted nos pueda contactar 2221 40 06 45. 2221 40 06 45. A ese WhatsApp nos pueden mandar un mensaje de texto para enviarnos la solicitud o el que le compartamos la melodía del Dr. Hammer, mi amada estudiante, la música original del CD, para agendar una consulta vía Skype o para que alguna pregunta, urgencia, nos pueda con todo gusto contactar, y también para dar informes sobre la formación próxima de las 5 leyes biológicas de la nueva medicina germánica o de la conciencia curativa germánica. Tengo otro WhatsApp de conciencia curativa biológica, es 2215 32 23 83. 2215 32 23 83. Pues el día de hoy vamos a platicar sobre la diabetes. Conciencia curativa biológica, la vía biológica de curación, entra en un tema muy interesante sobre el tema de la diabetes. La diabetes es una enfermedad que ocurre cuando el cuerpo no produce la hormona llamada insulina de manera adecuada. Esto genera que se acumule niveles de azúcar, de glicemia en la sangre. Hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, en el que el organismo no produce nada de insulina, y la diabetes tipo 2, en la que el organismo no produce la cantidad suficiente de insulina. Y vamos a tener periodos de glicemia elevada. Los dos temas de la diabetes, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, entran dentro del mismo programa que vamos a ver de acuerdo a la ciencia curativa germánica. Los griegos y los romanos ya tenían informes sobre la diabetes. Para determinar si alguien tenía este proceso de enfermedad, ellos tomaban o probaban la orina. Fue así como los romanos descubrieron que la orina de algunas personas sabía dulce. Por eso viene acuñado el término de miel o mielitus, palabra latina que significaba dulce. Ellos traían la miel de la isla de Malta, a la que llamaban melita. Entonces, de ahí viene el concepto de melitus o de melita. Los griegos se dieron cuenta que cuando las personas que orinaban dulce
Al beber los líquidos se eliminaban inmediatamente a través de la orina como un sifón, así como entraba, salía. En griego, la palabra equivalente a sifón significa diabetes. Muy probablemente de ahí venga el nombre de diabetes mellitus. Tenemos varias formas de medir. Tenemos la glucosa plasmática casual, superior a 200 miligramos por decilitro, acompañado de síntomas. Glucosa plasmática a nivel de la glucosa cuando el paciente ha comido normalmente antes del análisis. La glucosa en ayunas o la glicemia en ayunas no tiene que ser superior a 126. Significa que el paciente no ha comido alimentos durante 8 horas previas y debe tener una glicemia menor a 126. También medimos la glicemia en sangre. Esta se mide y se puede monitorear y ha habido muchos cambios. Anteriormente los niveles de glicemia se marcaban sobre 140, después bajó a 130, después bajó a 120, después a 110 y hoy lo toman como 100. No existe la prediabetes, lo digo y lo sostengo. Hay una persona que es diabética, otra persona que no es diabética. No se hay una disregulación del funcionamiento de la producción de la hormona. No hay algo que marche, falle y se restablezca, falle y se restablezca, como si fuera carcacha y motor andando. ¿Es o no se es diabético? Y se han tomado los parámetros de estar de 100 a 120 como personas que son o diabéticas o son personas prediabéticas. Esto es falso. Hay pruebas como se llama prueba de tolerancia a la glucosa. Hay una glucosa glicosilada que nos permite saber el promedio mensual que se manejó ese paciente de glicemia. Ese también es uno de los mejores métodos para diagnosticar si una persona es diabética o no. Junto con otros métodos, el diagnóstico tiene que ser preciso. Alguien puede tener una situación muy particular, pero si el resto del mes o los demás meses se encuentra en equilibrio, esa persona no es diabética. Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo, ya nos decía Hipócrates. Esto es bien importante porque el paciente diabético necesita estar plenamente convencido, pues no solo de un cambio alimenticio, no solo de una alimentación adecuada, de cambiar hábitos. Un paciente no se vuelve, lo digo con mucha certeza porque son leyes biológicas lo que soporta o sustenta la ciencia curativa germánica. Un paciente que toma todos los días Coca-Cola, o perdón por el refrescos endulzantes, no necesariamente se vuelve diabético. Puede morir tomando esos refrescos con azúcar. Pero una vez que ya el paciente tiene un problema de salud, tiene un programa, en este caso es una fase activa de conflicto, y puede tener recaídas de conflicto, el conflicto no se ha solucionado, de ahí en adelante el paciente tiene que cuidar alimentos porque son importantes para su equilibrio. Mientras el cuerpo mantenía un equilibrio, él tenía una homeostasis, una capacidad de regulación. Por eso están todos los sistemas en perfecto equilibrio. Pero cuando ya hay algo que se ve afectado, necesita cuidar esta parte importante de la alimenticia y también necesita sacar eso que trae conflictuándolo.
Por eso es importante que esté consciente de lo que va a hacer. Síntomas como la necesidad de orinar frecuentemente y la sed frecuente son características importantes en las cuales podemos pensar en una diabetes. La glucosa de la orina extrae más agua de la sangre, por lo que forma más orina. Como hay más orina en la vejiga, pues también se siente necesidad de ir a orinar frecuentemente, ya sea durante el día y la noche. A eso se llama poliuria, que es uno de los síntomas que aqueja al paciente con diabetes. A medida que disminuye la cantidad de agua en la sangre, también el paciente siente sed. Y por eso es que toma líquidos con frecuencia. Tiene poliuria, polifagia y polidipsia. Son 3 síntomas: mucha orina, mucha sed y mucha hambre. Va a sentir fatiga. Sin suficiente insulina o si la insulina no está funcionando en forma efectiva, la glucosa no puede entrar a las células tal como los músculos o las células adiposas lo necesitan, que requiera la insulina para que funcione como una llave. La excepción más importante aquí es el cerebro, que no necesita insulina. Como resultado, la glucosa no puede utilizarse como combustible para mover músculos o facilitar muchas otras reacciones químicas que tienen que ocurrir para que se produzca la energía. Pérdida de peso. La pérdida de peso ocurre en algunas personas con diabetes porque no tienen insulina, que es la hormona constructora. Cuando la insulina no está presente por alguna razón, el organismo comienza a resquebrajarse. Usted pierde tejido muscular, parte de los músculos se convierten en glucosa, pero esta no puede entrar a las células. La glucosa se elimina de su organismo a través de la orina. El tejido adiposo se descompone en pequeñas partículas de grasa que le puede proporcionar una fuente alternativa de energía al organismo. Por eso pierde peso. Por eso el paciente ocupa que al poco tiempo de perder peso puede hacerse un estudio y resulta que es diabético. El páncreas, por ejemplo, se encuentra en la parte superior del abdomen, es el órgano que está involucrado en esta enfermedad. Se encuentra por detrás del estómago y tiene forma de anzuelo. El parénquima interno es una estructura formada de endodermo. Del páncreas se producen aproximadamente de 1 a 1.5 litros de jugos digestivos, llamados también jugos pancreáticos, que desde luego tienen enzimas como la pancreatina para desintegrar grasas o proteínas y los hidratos de carbono. Los conductos excretores son de origen ectodérmico y reciben el jugo y lo transportan hacia el duodeno, que sería una función de las glándulas exócrinas. Hay 2 tipos de glándulas hormonales incrustadas en el parénquima y repartidas por todo el tejido, todo el órgano, los llamados islotes pancreáticos endocrinos. Tenemos por un lado las células alfa de los islotes que producen hormonas llamada glucagón. El glucagón va a incrementar el azúcar en la sangre. Y las células beta de los islotes que producen la insulina, esta va a reducir el nivel de azúcar en la sangre. Ambas hormonas se agregan directamente en la sangre. Hay una función glandular endocrina. Como veremos a continuación, la naturaleza ha planeado estrictamente ambos programas del azúcar como programas a corto plazo, a modo de preparación para una lucha o una huida. Solo entonces tiene sentido y sirven de ayuda. Por desgracia, se pierde totalmente el sentido a causa de una carga permanente de conflictos en nuestra vida moderna. Vamos a tener al órgano llamado páncreas y vamos a tener por un lado que el páncreas, el parénquima, va a estar en relación a un conflicto de presa, de no poder aprovechar algo. La función parenquimatosa es un tejido endodérmico, son
en la fase activa va a haber, son células de tipo adeno que van a crecer y van a generar adenocarcinomas de páncreas o adenocarcinoma de páncreas, que es un proceso tumoral por un conflicto de presa o no poder aprovechar algo, una herencia que fue arrebatada, algo que ya sea suyo y fue quitado de sus manos. Casi siempre temas familiares, temas financieros. Y ahí va a generar cáncer de páncreas. Habría que llegar a la solución del conflicto para que el tumor, mediante o con ayuda de los hongos y las micobacterias, se puedan degradar. Ahí vamos a ver una necrosis del hígado, el páncreas. El páncreas se va en su fase de necrosis a desmoronar. Casi no entran, no les gusta entrar a los cirujanos a hacer alguna resección quirúrgica del páncreas porque se desmorona como un mazapán. Pero Hamer explica que no importa este órgano por la cantidad tan grande y tan rica en forma de enzimas, tiene la capacidad de autorrepararse, autocurarse. Tenemos por un lado los conductos excretores, tiene que ver con un conflicto de enojo territorial. Tenemos a las células alfa de los islotes de glucagón, que tiene que ver con un conflicto de miedo o repugnancia. Y tenemos a las células beta de los islotes de la insulina, que tiene que ver con un conflicto de resistencia. Son 4 programas relacionados con el páncreas. En la parte frontal derecha e izquierda del diencéfalo, lo que está pintado de morado, vamos a tener al centro de la glucosa. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos con ustedes. No se vaya, está muy interesante el tema. Estamos hablando de diabetes aquí en Conciencia Curativa Biológica. ¿Dónde? En Home Radio, transmitiendo pura energía. Vamos, cabina, y regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker Gerd Hamer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado. Y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal son completamente idénticas. Te invito a la formación Bases de las 5 leyes biológicas. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Yamel Huerta y te invito a que me escuches todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Home Radio, en tu programa En Palabras de a Centavo, donde compartiremos la metafísica de Connie Méndez. Además, tendremos tratamientos, afirmaciones y abordaremos diferentes temas a profundidad sobre la metafísica de nuestra queridísima Connie Méndez. Recuerda, mantén la calma y practica metafísica.
¿Sabías que la metafísica va más allá de lo físico? Y que es una enseñanza mágica que resuelve dificultades y ayuda a la gente a ser feliz. ¿Te gustaría vivir sin sufrimiento y poder solucionar cualquier inarmonía en tu vida? Aprende esta enseñanza de 5 a 6 de la tarde todos los miércoles en Escuela Metafísica Poblana. ¡Te esperamos! Hola, soy Gloria Preciado, tu amiga. Estoy aquí para invitarte todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana a tu programa, Que alguien me explique, donde aprenderás la relación de las cosas con tu energía. Obtendrás tips, sugerencias de especialistas. Todo esto y más aquí por OM Radio. Hola, ella es Maite Bardales Ferrari. Y ella Carolina Larga Espada López. Y juntas estaremos tejiendo conciencias, Abordando temas holísticos desde un enfoque profesional y práctico. Deseamos contribuir con alegría, conocimiento y esperanza algo nuevo a tu vida. Aportando desde nuestros ámbitos profesionales con conocimiento y experiencia. Te invitamos todos los jueves de 12 a 1 de la tarde. Te esperamos. Soy Alma Corona Y Rosy Zamora. Te invitamos a que nos sigas todos los lunes a las 4 de la tarde, horario de México, en nuestro programa El Faro Radio, luz a través del sonido. Los mitos, las leyendas, los símbolos, las historias no son solo recursos para acompañar a dormir a los niños, sino para despertar a los adultos. Síguenos en nuestra página de Facebook Espíritu Creativo. Te esperamos. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia González, hablando de un tema muy interesante sobre la diabetes. Venimos platicando en las 5 leyes biológicas. El doctor Ricker Hammer, mi maestro, explica que cada uno de los procesos de enfermedad tienen un origen en un conflicto biológico, sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Este conflicto biológico le llama DHS. No son las emociones las que nos llevan a un proceso que hasta el día de hoy la medicina había llamado enfermedad, sino se trata de programas especiales sensatos, biológicos e inteligentes que tienen un fin determinado y que aparecen ante una necesidad, ante una situación en la que la persona se encuentra en un momento en el que el cuerpo, el organismo se ha puesto en riesgo. Y estos programas aparecen para tratar de preservar la vida tanto como sea posible. Estamos hablando hoy en día de la diabetes y veíamos que en el cerebro, en la parte de la corteza del cerebro, en la parte frontal tenemos un centro que se llama el centro de la glucosa, del lado derecho y del lado izquierdo, en la parte media, en la parte central. El centro de la glucosa controla la función de los islotes de las células pancreáticas, tanto alfa y beta. Los conflictos correspondientes en el hemisferio izquierdo de las personas diestras tiene que ver con un conflicto de disgusto, miedo, una experiencia enfadosa o ofensiva con algo que causa disgusto, asco, que produce hipoglucemia, por lo que nos va a dar una disminución del nivel de la glucosa de la sangre, es decir, nos va a llevar a una hipoglucemia. Y en el hemisferio derecho va a tratarse de un conflicto de repulsión, ser forzado u orillado a hacer algo, que nos causa repulsión, hacer, resistencia, lucha, negación u oposición, contrariedad, verse forzado a algo. Como resultado se produce una hiperglucemia o hiperglicemia como las que se dan tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Los conflictos que impactan el centro de la glucosa están determinados por la lateralidad, el sexo y el estado hormonal de la persona. Con un cambio o manipulación del estado hormonal
la manifestación a nivel del órgano, es decir, el tipo de enfermedad o los síntomas, también cambia. Esto es de manera muy detalle muy importante, porque podemos darnos cuenta el área de relevo que está involucrada con el tema de la diabetes y el área de relevo que está involucrada con la hipoglucemia. Pero además se dice que si cambia la lateralidad, cambia el conflicto o el área del cerebro o la enfermedad o los síntomas que estamos teniendo. El centro del glucagón, estamos hablando de los islotes de las células alfa, van a estimular el aumento de la glucosa. En el hemisferio izquierdo tiene que ver con un conflicto de disgusto, miedo o asco, una experiencia enfadosa o ofensiva, con algo, con alguien que causa disgusto o que nos puede causar asco, repulsión. Como resultado se produce una hipoglucemia. Va a haber disminución del nivel de glucosa en la sangre. En la fase activa de conflicto, pierde la función progresiva de las células de la alfa de los islotes pancreáticos. Una insuficiencia de glucagón, por lo tanto, un progresivo avance de la hipoglucemia. El paciente puede decir frases: voy como volando, voy como en algodones, me flaquean las piernas, se me doblan al caminar. Frases típicas como necesito un dulce porque tengo demasiada hambre, necesito un dulce porque me siento débil. Esos son signos de hipoglucemia. Inclusive un paciente con hipoglucemia puede llegar a la obesidad. Un paciente con hipoglucemia puede estarse desmayando, colapsando. Entonces hay muchos temas en los cuales el paciente puede caer. Yo me recuerdo una niña que tuvo un conflicto de asco, repulsión, al ver una fotografía en internet de una enfermedad que no es real y que aparentemente se le hacían hoyos a las personas, una necrosis, y se hacían hoyos. En realidad era una foto por computadora y decía esa enfermedad, y la niña le había causado asco, repulsión. Y la niña estaba entrando en crisis de hipoglucemia constante. Cuando yo llegué a tocarla tenía las manos frías, estaba teniendo problemas escolares, la mamá se dio cuenta que no comía porque regresaba alimentos a su casa, de manera que caía a periodos de hipoglucemia. ¿Cuál es el propósito biológico? Que aumente el consumo de nutrientes, ya que va a generar hambre, para compensar el uso aumentado de glucosa por parte del organismo. En la fase posterior a la solución del conflicto va a haber una lenta subida de glicemia. En la epicrisis se puede desencadenar una breve hipoglucemia y luego una larga y fuerte glicemia o elevación del azúcar. La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás no es nada. Arthur Schopenhauer. Por lo tanto, el centro de la insulina en los islotes de las células beta, acabamos de hablar de la hipoglucemia, vamos a hablar ahora de la elevación de la glicemia. La insulina estimula la disminución de la glucosa. Las hormonas, como la insulina, reducen el nivel de azúcar en la sangre y abre también la entrada de la glicemia hacia los músculos. Con este programa se reduce constantemente la producción de insulina en las células beta de los islotes, de manera que se incrementa el nivel de azúcar. No obstante, hay un reducido nivel de azúcar en los músculos por el bajo nivel de insulina. En este caso, el nivel alto de azúcar, esta se expulsa también a través de la orina. De ahí el nombre de diabetes mellitus o mellitus. Este exceso de orina con sabor a miel es el signo indicativo de la diabetes. Las células beta de los islotes están controladas por la corteza cerebral derecha o parte masculina. En el hemisferio derecho, el conflicto de repulsión, ser forzado u orillado a hacer algo que nos causa rechazo, hacer resistencia y lucha, negarse o oponerse,
Como resultado se produce una hiperglucemia, como la observada en la diabetes. Es decir, el conflicto biológico es un conflicto biológico de resistencia, un conflicto de contrariedad, un conflicto de luchar contra algo, contra alguien, defenderse de algo o de alguien. Es un tema de repulsión, de resistencia, de lucha, de negación, de oposición. Este conflicto de resistencia, oponerse a alguien o algo, rechazar a algo o a alguien, es el que nos va a generar o nos va a causar la diabetes. O un conflicto de miedo-repugnancia sujeto a la lateralidad, a la situación hormonal y conflicto previo. Aquí podemos entender cuál es el tema importante, ya que la explicación es que la reacción masculina ante problemas es resistirse, oponerse y después iniciar el ataque. Vamos a ver que el tejido del que estamos hablando son los islotes de Langerhans, son células cubiertas de epitelio y este epitelio está regulado por la corteza del cerebro. En la fase activa de conflicto va a haber hiperglucemia por falta de insulina, debido al déficit funcional progresivo de las células beta. En caso de conflicto central, posiblemente simultaneidad de diabetes e hipoglucemia. Si están estos dos, le llamamos conflicto biológico central y puede estar teniendo a niveles altos de glicemia y después periodos muy prolongados de hipoglucemia y subidas y bajadas y hay todo un descontrol. ¿Pueden estar los dos programas metidos en un paciente? Sí. ¿Y tener descompensaciones tan severas? Sí. En la fase previa, alguien se resiste a algo. Actividad del conflicto. Después se reduce la función de las células betas productoras de insulina y se genera menos insulina debido al nivel de azúcar en la sangre, a este llamado hiperglucemia. A esto le llamamos diabetes. No obstante, el azúcar no llega todavía a los músculos. Una buena preparación para una pronta descarga o lucha. ¿Cuál es el propósito biológico? El propósito biológico, la resistencia produce un aumento del tono de tensión muscular. Debido al proceso, requiere un alto consumo de glucosa, acumulación de azúcar en la sangre, almacenamiento a corto plazo para la siguiente lucha. Fase posterior a la solución del conflicto, el nivel de glicemia se vuelve a bajar lentamente, aunque en la crisis epileptoide hay elevación fuerte de glicemia y poco a poco va descendiendo. Huida o lucha o ambas cosas. Liberación de insulina en la fase de curación, reducción del nivel de azúcar por acceso a la misma de los músculos, mayor oferta de azúcar para los músculos durante la lucha, mientras dure la reserva de azúcar va a estar luchando. A la segunda parte de la fase de curación se puede producir una contrarreacción en forma de bajada de azúcar en sangre, va a llevar a una hipoglucemia. La epicrisis son pequeños periodos o breves de hiperglicemia, subida fuerte el nivel de azúcar de manera súbita y posteriormente una hipoglucemia algo duradera. En caso de un conflicto central, pueden presentarse alteraciones de ascenso y descenso de los valores de glicemia. Eso es bien importante porque podemos entender por qué sube y baja. Hay una paciente, médico, que tenía un tema de contrariedad con su hija, en la cual se había casado con una persona no grata para la señora, pero además no grata, la persona lo hacía más complejo, ¿no? La doctora tenía, pues, consentida a su hija, la había llevado a pasear por los países, le había comprado suficiente ropa y cuando se casa con esta persona, llega, le hace las maletas de ropa
Se la da a la señora, le dice, señora, su hija se tiene que adaptar solamente con los trapos que yo le compro y aquí está su ropa. Toda esa actitud de ver a la paciente cómo sufría con su hija, empieza un tema de resistencia, de contrariedad, de lucha, de oponerse, y empieza a ser una diabetes. La paciente viene conmigo y acá cerca y tenemos una farmacia homeopática, y la persona que atiende le dice, pase a ver al doctor. Y la doctora pues seguía pues un tanto angustiada, preocupada, llorando por la situación que vivía. Finalmente, bueno, viene y dice que tiene diabetes y que no le puede controlar, pues con lo que ella maneja, con lo que ella sabe, y así se la pasan unos meses, hasta que la convencen y pasan conmigo, y entonces, platicándome toda esta historia, finalmente ella resuelve el conflicto, platica, además hay separación de la pareja, eso ayuda mucho más, y la persona, la doctora, maravillada y feliz, entendiendo cuál era la situación, meses después tengo todos los estudios donde era diabética y ahora no es diabética, es impresionante. De manera que esto sucede. Es importante entender. A mí me tocó algo bien interesante. Voy a explicarles el tema del sentido biológico. Porque con esto vamos a dejar muy claro cómo es un programa biológico y cómo una diabetes nos sirve para compensar una situación llevada al borde de la vida, pero que la diabetes nos está compensando una respuesta biológica para sobrevivir. Entendamos esto. Si a un paciente le digo, usted hace 30 años debió haber tenido un conflicto de contrariedad, de resistencia, de oponerse, de luchar contra algo, contra alguien, de defenderse de algo, de alguien. Y no me entendía el paciente, no lograba entender, porque es difícil entender todo este contexto. Dice, mire, yo no lo entiendo, pero sí sé cuándo me volví diabético. Me digo, a ver, ¿cuándo? Dice, me queda totalmente claro. Yo, antes de ese periodo, yo no era diabético. Después de que tuve ese evento, a partir de ahí me hice diabético. Pues, a ver, platíqueme. Y el paciente rememora o relata que él viene en un viaje de un área de Guatemala hacia Chiapas. Hay zonas de muchas curvas, hay zonas de puentes muy pegados, y entonces él dice que pasa, llega a un puente donde él viene en el vehículo hacia México y entra el puente y otro vehículo saliendo de México para Guatemala. Y entonces, pero al momento que ve de frente, vienen dos vehículos. Y él dijo, no van a pasar, no vamos a pasar. No conocía las avenidas, las calles, las carreteras, pero estaba convencido de que no iba a pasar. Entonces, él se prensa de su volante, él cierra los ojos y se centra en medio del carril. Pasan los dos vehículos, rompen los retrovisores, se oye un ruido, él sigue y cierra los ojos y más adelante los abre y logra frenar del otro lado. Él dice que se mantenía con los brazos duro, no podía despegar los brazos. Estaba adolorido de los brazos. ¿Para qué apareció ese programa? ¿Por qué ante esta situación de resistencia, de lucha, de oponerse, de luchar contra un vehículo, esto puede suceder en ese momento que de alguna manera deja de funcionar desde el centro de la glucosa, manda una orden para que las células de Langerhans no produzcan insulina? El sentido biológico es para que tenga el azúcar y pueda en ese momento ocuparla, porque necesita mucha energía más de lo normal para luchar contra esa situación, porque es una fracción de segundos en la que puede perder su vida. Y él entonces en ese momento la fuerza muscular aumenta, la tensión muscular aumenta. Él puede darse cuenta que eso es sumamente intuitivamente lo que le va a salvar. Se agarró del volante y no se soltó.
El sentido biológico es hacerlo más fuerte para combatir, para esa lucha. Ese es el tema de la diabetes. Que después no platique, no lo saque, el cerebro no resuelva, él tenga recaídas. Si le dicen diabético, y una de las cosas antes de irme, porque ya estamos por apagar el programa, una de las cosas más importantes es que la primera resistencia que tiene el paciente es ¿qué va a hacer si no va a comer todo lo que estaba acostumbrado? ¿Qué va a hacer si no va a tomar todos sus días su coca? ¿Qué va a hacer si no va a comer pan? Esa resistencia es la más grande de recaídas que se dan en adelante. Por eso muchos pacientes que tienen convicción de cambiar una alimentación, inmediatamente bajan los niveles de glicemia, dejan de entrar en resistencia. Por eso el tema de Ayurveda, hay una medicina grecoárabe en el cual el doctor Jorge Rescala es uno de los grandes ponentes, expositores de este sistema médico en México, hace trabajos verdaderamente maravillosos trabajando solo con la alimentación. Y el paciente entra en una convicción de cambio alimenticio. Desde ahí el cerebro ya ayudó. Deje de resistirse. Si usted tiene un pastel y tiene meses queriéndose comer y no se lo come y no lo suelta, vamos, deje de tener esa resistencia de alimentos y va a ver que su vida va a cambiar. Muy bien, pues recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506 en la Colonia Chulavista, aquí en la ciudad de Puebla. El teléfono para que usted nos llame, 01-222-240-7482. El celular para WhatsApp, 2221-400645, 2221-400645, y Conciencia Curativa Biológica, 2215-32-2383, 2215-32-2383. Esto es desde la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Usted mande un mensajito, pídanos la melodía del Dr. Hammer en sus dos versiones originales, y hay una tercera que le mando, que no es que no sea original, sino me parece que es la compositora Giovanna Conti. Y mándenos para que, si está interesado en la formación de las 5 leyes biológicas de la forma más apegada al trabajo que dejó mi maestro, el doctor Richard Hammer, con gusto lo podemos formar. Y recuerde que también estamos dando consultas vía Skype, de manera que llámenos. Recuerde que lo más importante es su salud. Donde hay amor por la medicina, hay amor por la humanidad. Eso nos decía nuestro padre Hipócrates. Donde quiera que esté, gracias al legado de mi maestro, doctor Richard Hammer, al cual muchos y muchos le mandamos una gran amor y que esté donde quiera que esté, porque dejó un gran legado para la humanidad. Les mando un abrazo, me despido, ando todavía un poco resfriado, ustedes disculpen, pero aquí estoy dándole compartiendo esta información para usted que se encuentra un poquito con alguna molestia, con alguna enfermedad. Encuentre en la ciencia curativa germánica la respuesta a su salud. Conciencia Curativa Biológica, la vía biológica de curación, con ustedes aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. Hasta la próxima, compártanos.